La gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es el pastor José Alegría, soy del Perú y para mí es todo un privilegio poder compartir un nuevo asunto, una nueva materia el día de hoy con todos ustedes. El nombre de esta materia es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, la autoridad del creyente. Y para mí va a ser un gozo poder compartir desde la palabra de Dios sobre este poderoso asunto. Quisiera primeramente mencionar la razón por la cual es importante tener un entendimiento claro de la palabra de Dios sobre este asunto. Número uno, para hacernos entender que como hijos de Dios se nos ha sido delegada una autorización de utilizar el nombre de Jesús. ¿Por qué? El número dos es porque existe una oposición, existe un enemigo, existe una fuerza contraria que se levanta y se opone a la voluntad de Dios. Jesús mismo tuvo que enfrentar al diablo en su ministerio terrenal. Nosotros vemos muchas ocasiones en las cuales Jesús tenía que expulsar, echar fuera los demonios, expulsar las enfermedades y dolencias, además de predicar el evangelio. Entonces, si Jesús tuvo que enfrentar esta oposición y él tuvo que poner el nombre que está por encima de todo nombre y la autoridad para detener esta obstrucción que se levantaba contra la predicación del evangelio. El día de hoy también tendremos oposición. El día de hoy también tendremos esta fuerza contraria que se opone contra nosotros. Jesús estuvo hablando en el libro de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, acerca de este adversario. Dice así: el ladrón no viene sino a matar, robar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús estaba claramente mostrando entonces dos fuentes distintas, pero contrarias. Una fuerza del bien. Él habla acerca de vida. Él habla de vida en abundancia. Él vino a traer la vida de Dios nuevamente al hombre. Y una fuerza opuesta, una fuerza contraria, hablando acerca del adversario, el enemigo, el diablo. Y menciona su propósito. Viene para matar, robar y destruir. En muchos lugares en la palabra de Dios vamos a encontrar que para todo lo que Dios desea hacer, el adversario, el enemigo, se va a levantar en contra de esto. El propósito del enemigo, el propósito del diablo, es anular o detener la voluntad de Dios. Por supuesto, nosotros sabemos que mayor es nuestro Dios que el enemigo, pero nosotros vamos a ver la razón por las cuales a veces este enemigo ha ganado ventaja en las personas. Y la tercera razón por la que necesitamos estudiar este asunto es porque necesitamos saber cómo tratar con este adversario para que no gane ventaja en nuestras vidas y podamos siempre caminar en victoria. Entonces, una vez que tenemos las razones por las cuales estudiamos este precioso asunto, es para desarrollar fe en nuestros corazones sobre lo que dice la palabra. Y voy a tomar el tiempo para establecer un fundamento desde el inicio, desde el principio, para que podamos entender que el propósito de Dios para el hombre era caminar en esta autoridad, era señorear sobre la creación. Y vamos a mostrar algunas cosas básicas, pero quisiera hacerle un desafío. Tal vez en este momento usted ya ha tenido mucha abundancia de la palabra de Dios, pero yo quisiera lanzar este desafío para usted. Si encuentra algo en la palabra de Dios, créalo,
recíbalo, acéptelo en su corazón. Vamos a hacer este pequeño, entonces, pero muy importante, esta importante decisión. Si la Biblia lo dice, entonces yo lo voy a recibir por fe. Lo voy a creer. Después de todo, la Biblia es Dios hablando con nosotros. Y Dios no puede estar mintiendo desde su palabra. Entonces, ahora con mayor confianza, si yo encuentro algo en la Biblia, si la Biblia dice algo acerca de mí, acerca del privilegio que como iglesia tenemos o como hijo de Dios tenemos, si la Biblia lo dice, yo lo creo, porque es Dios hablando conmigo y Dios no miente. Así que todo lo que yo encuentre en la Biblia lo puedo recibir con toda confianza en mi corazón y aceptarlo por fe, declarando, si la Biblia lo dice, entonces es así. Aleluya. Una vez que tomamos este momento, entonces entendemos la forma en que Dios creó desde el tiempo de la creación. Vamos a encontrar entonces en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y quisiera leer desde el versículo 26. Génesis en el capítulo 1, versículo 26, dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces aquí encontramos el plan original de Dios para la creación del hombre. Una vez que Dios había terminado con la creación de todos los seres vivos, una vez que Dios había terminado de hacer este mundo precioso y llenarlo con vida, la Biblia nos habla sobre Dios tomando este momento distinto al resto de la creación para crear al hombre. Siempre me gusta llamar la atención que Dios no creó al hombre junto con los animales. De hecho, Dios creó al hombre de una manera completamente diferente al resto de la creación. Si usted se da cuenta, Dios primeramente colocó en orden, separó las aguas de las aguas, hizo que la tierra seca se muestre, habló a existencia a los peces, llamó a existencia a las aves, mandó que de la tierra surjan plantas, árboles, cada una según su especie, árboles frutales. Creó también los vegetales. Luego llamó a existencia también los animales, los reptiles que se arrastran sobre la tierra y todo tipo de animal. Después de eso es que Dios va a crear al ser humano, al hombre.
Adán y Eva, que iban a dar inicio a toda la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de una manera completamente diferente al resto de la creación. Número uno, lo creó en un tiempo diferente. No fuimos creados junto con los simios. Las personas dicen que el ser humano proviene de una evolución de las especies. Sin embargo, la creación de la palabra, la creación desde la palabra, nos muestra que Dios creó al ser humano completamente diferente al resto de la creación. Número uno, entonces, lo creó en un tiempo diferente, en un momento diferente. Número dos, lo creó de una forma diferente. A toda la creación Dios la llamó a existencia. A todas las cosas Él habló y la Biblia dice, y fue así. ¿Cómo es que Dios creó a las plantas? Las llamó a existencia. ¿Cómo es que Dios creó las aves y los peces? Los llamó a existencia. ¿Cómo es que Dios creó los mamíferos, inclusive los simios? Los llamó a existencia. Pero con el hombre, la Biblia misma nos dice que Dios descendió en Génesis en el capítulo 2 y tomó polvo de la tierra y formó con sus propias manos el cuerpo que el hombre tendría. Él tomó polvo de la tierra y hizo con sus propias manos, voy a decirlo de esta manera, Él formó un muñeco de barro. No había vida todavía en él, pero Dios mismo moldeó, formó el cuerpo para Adán. Eso no lo hizo con los animales, eso no lo hizo con los peces, ni siquiera con los simios. El ser humano es una creación diferente. El hombre es una creación especial para Dios. No es para enorgullecernos en nosotros mismos, sino para darle toda la gloria a Dios. Él nos creó así. Fue voluntad de Dios, porque el ser humano iba a ser el reflejo de Dios, a su imagen y semejanza. Entonces, la Biblia nos devuelve el valor que el ser humano tiene. La Biblia nos, de hecho, restaura en nuestro entendimiento cuán preciosos somos para Dios. No en nosotros mismos, pero por razón de la creación. Él nos creó así. Él nos creó especiales y diferentes al resto de toda la creación. En un momento diferente, en una forma diferente. Y número 3, Él colocó cosas en este ser humano distintas al resto de la creación. Él tomó algo de dentro de sí y lo puso dentro de ese muñeco de barro. Y de esta forma el hombre llegó a ser un ser vivo, o como la Biblia nos lo menciona aquí, alma viviente. Si lo quiere entender mejor, se refería a ser un ser consciente. Ese muñeco de barro no tenía vida en sí mismo. Lo que le dio vida es lo que Dios puso dentro. Y lo que Dios puso dentro de ese muñeco de barro vino de dentro de Dios. Dios no sopló aire, Dios no sopló oxígeno, porque Dios es espíritu. Entonces, lo que Dios puso dentro de ese muñeco de barro fue algo que vino de dentro de Dios. Por eso es que siempre mencionamos de esta manera: el hombre fue creado en la misma clase de Dios, porque lo que Dios puso dentro de ese muñeco de barro fue un espíritu de vida, el espíritu humano. El espíritu de Adán vino de dentro de Dios. Cuando usted lea la Biblia va a encontrar entonces que a Adán es llamado hijo de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 3, cuando menciona la lista de las genealogías y va retrocediendo hasta llegar al primer hombre,
va a encontrar entonces que Set fue hijo de Adán y Adán hijo de Dios. ¿Por qué es que lo coloca en esta condición? Porque Dios fue el Padre, Dios engendró el espíritu que puso en Adán. Entonces, por eso es que la Biblia nos menciona como Adán creado en la condición de hijo, porque Dios engendró el espíritu de Adán el día en que lo creó. Entonces Dios no estaba soplando oxígeno sobre ese muñeco de barro. No, porque Dios es espíritu. Dios no juntó aire, oxígeno en los pulmones para soplarlo en ese muñeco de barro. No, porque Dios no tiene pulmones, Dios es un ser espiritual. Dios, de hecho, tomó algo de dentro de él engendró el espíritu vivo y lo colocó dentro de ese muñeco o cuerpo hecho del barro. De esta manera, Adán pasó a existir ahora sobre la tierra. Y menciono entonces no solamente la forma en que el ser humano fue creado, pero también el propósito por el cual fuimos creados. Por supuesto que cuando Dios creó el resto de la humanidad ya no iba a venir de la misma manera. Cuando creó a la mujer, Dios tomó una parte, una costilla, dicen algunas personas, del costado de Dios, de Adán, y podemos entender que hizo lo mismo, formó el cuerpo de Eva y también tuvo que hacer lo mismo que hizo con Adán y colocar un espíritu de vida sobre ella. La Biblia nos habla de Dios como el Padre de los espíritus. Toda persona que viene a este mundo viene en la misma condición en que Adán fue creado, con la diferencia en que Adán y Eva, ambos, Dios formó el cuerpo para ellos. El resto de la humanidad que estamos hasta el día de hoy sobre la tierra, ya no tenemos la necesidad de que nuestros cuerpos sean hechos del polvo de la tierra, porque tenemos hoy padres naturales. Nuestros padres, ellos son los que van a aportar en la genética para que nuestro cuerpo físico sea desarrollado. Pero el ser humano no es solamente la parte física. El ser humano no es solamente el cuerpo. Hay un espíritu dentro. Toda persona sobre la tierra tiene un espíritu. La Biblia lo llama, haciendo esta distinción, lo menciona así: existe un hombre exterior y existe un hombre interior. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, nos menciona en el versículo 16 y 17 que el hombre exterior nuestro se va desgastando. Sin embargo, el interior se renueva día a día. Vemos entonces que al cuerpo físico simplemente lo llama el hombre exterior. Pero aquello que Dios colocó en Adán, aquello que toda persona tiene, lo llama hombre interior, refiriéndose al espíritu humano. Toda persona es un ser espiritual primordialmente, porque lo que hizo que Adán se coloque en pie no fue el cuerpo físico. El cuerpo físico no tiene cómo sustentar vida por sí mismo. Lo que hizo que Adán cobre vida y cobre conciencia fue ese espíritu humano que Dios colocó dentro de ese envase de barro. Y Adán se tornó entonces un ser vivo, un ser consciente. Igualmente con Eva. Entonces tenemos una pareja y de ambos es que proviene toda la humanidad. Ya no necesitamos que nuestro cuerpo físico sea formado del polvo de la tierra, porque nuestros padres naturales, ellos aportan el material genético por el cual nuestros cuerpos se desarrollan, se forman en el vientre de nuestras madres. Pero estamos hablando del origen, del inicio, cómo Dios dio inicio a la humanidad. Y nos damos cuenta que el ser humano es un ser diferente al resto de la creación. De esta forma,
mencionamos que el hombre es un ser especial para Dios. Como fue creado de una manera diferente, en un tiempo diferente, de una forma diferente. Mientras a los animales los llamó a existencia, al ser humano Dios mismo lo hizo con sus propias manos, la parte física, y Dios colocó dentro algo que Él no colocó en el resto de la creación. El hombre es un ser espiritual primordialmente y vivimos dentro de un cuerpo físico. El día de hoy entonces nuestros padres naturales aportan la parte genética, la parte para nuestro cuerpo físico, pero cada vez que hay esta concepción y un varón y una mujer, lo correcto es dentro del matrimonio, activan una ley llamada la procreación y engendran un nuevo ser. En respuesta a esta activación de esta ley de procreación dada al hombre, porque estábamos leyendo que Dios le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto le fue dado al ser humano. El ser humano tiene este privilegio de, activando esta ley de la procreación, engendrar seres humanos sobre la tierra. ¿Cuál fue el propósito? Dios tenía un propósito. Dios deseaba una familia para Dios. Número uno, entonces, el hombre fue creado con estos siguientes propósitos. Número uno, fue creado para comunión con Dios. El primer propósito por el cual Dios creó al hombre era para tener comunión con Dios. Para que el hombre pueda recibir de Dios, conocer a Dios, amar a Dios, caminar recibiendo sus instrucciones, vivir aprendiendo todo de esta intimidad y de esta comunión. El hombre no fue creado por causa de Dios. No era Dios el que se sentía solo. El hombre fue creado como expresión de un Dios de amor para recibir el amor de Dios. Colóquese en la posición de un padre natural el día de hoy. Y uno se pregunta a una pareja joven, se ha casado y tienen en su corazón tener descendencia. Uno le pregunta, ¿cuántos hijos quieren tener? Algunos dicen cierta cantidad, otros dicen queremos tener 3, otros dicen queremos tener 1, algunos dicen queremos tener una parejita, un varoncito y una mujercita. Y uno le pregunta, ¿pero por qué quieres tener hijos? Y la respuesta natural es porque queremos tener nuestros hijos a quien amar. Queremos tener nuestros hijos. Los hijos apenas van a ser los receptores del amor de sus padres. Es el deseo del corazón de alguien que es padre, el desear tener hijos. Entonces Dios tiene un corazón de amor. Simplemente quería crear a la humanidad, así como los padres naturales quieren tener a sus hijos, simplemente para amarlos y los hijos sean receptores de ese amor y que aprendan a responder tal vez a ese mismo amor dado de los padres y responder en amor también para los hijos. Eso es lo que es una familia. Los padres amando a sus hijos, los hijos amando a sus padres y en obediencia recibiendo sus instrucciones. Dios tiene un corazón de padre y creó al ser humano, creó esta primera pareja para tener de ellos toda una descendencia, el cual simplemente puedan recibir del amor de este Dios que tiene un corazón de padre y podamos ser receptores de ese amor y responder voluntariamente al amor de Dios. Que caminemos con Él, que le conozcamos su voluntad y en amor responder en obediencia a su voluntad. Dios es el mejor Padre que cualquiera de nosotros. Y si nosotros amamos a nuestros hijos,
sin condición, incondicionalmente. Ellos vienen al mundo y ya son recibidos con amor. Pues Dios creó al hombre para que nosotros podamos tener comunión con Él y seamos receptores de ese amor. Número dos, Dios creó al hombre para una descendencia para Dios. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 15, nos dice que Dios creó a la humanidad para tener una descendencia para Él. Vamos a leerlo. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Jesús tenía muy clara la comprensión de cómo es que el ser humano fue creado. Y es por eso que cuando Nicodemo en Juan capítulo 3, al escuchar es necesario nacer de nuevo, Nicodemo cuestiona, pero ¿cómo yo ya siendo grande puedo entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Jesús hace referencia a que los padres naturales solo engendran la parte natural. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, los padres solo pueden proporcionar la parte física del ser humano. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, los padres naturales aportan para la parte física, pero existe un padre para ese espíritu por dentro. Nuestros padres naturales no son los padres de nuestro espíritu, solo de nuestro cuerpo físico. Pero hay un padre espiritual, que es el padre de todos los espíritus de la humanidad. Es Dios. Una vez más, cada vez que el ser humano aquí en la tierra activa ese principio de procreación, un hombre y una mujer se unen y producen la concepción en la intimidad, teniendo intimidad, la mujer queda embarazada, ellos activaron ese principio de procreación, ese nuevo ser, ellos están trayendo a este mundo un nuevo ser, solo aportaron para el lado físico. Es por eso que dicen, no, sacó los ojos de la mamá, dice, tiene la nariz del papá, se parece a la familia del padre, se parece a la familia de la madre. ¿Por qué? Porque los padres naturales solo aportan para la parte física. Ellos solo son padres de la parte natural. Ellos, lo que es nacido de la carne, solo fue la parte física, la carne. Pero, entonces, ¿de dónde viene el espíritu para cada nuevo ser que nace sobre la tierra? Dios es el padre de cada espíritu humano que viene a este mundo. Es por eso que toda persona nace en la misma condición en la que Adán fue creado. Adán fue creado en la condición de hijo de Dios. El ser humano, toda persona viene y nace en este mundo en la misma condición. En la condición de hijo de Dios. Yo sé que el pecado se interpuso. Y es por eso que es tan importante predicar el Evangelio, porque por medio de la predicación del Evangelio las personas pueden nacer de nuevo. Por eso es que la Biblia nos habla acerca de la salvación como nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque hubo una primera vez en que nacimos de Dios, pero por causa del pecado perdemos esa condición de hijos y nos es necesario volver a nacer de nuevo. ¿Y en qué condición es que la Biblia menciona que al recibir a Cristo estamos delante de Dios? Estamos en la condición de hijos. En el libro de Juan capítulo 1, en el versículo 11 en adelante, Juan capítulo 1, 11 y 12, dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos cuantos les reciben, a los que creen en su nombre, les da la potestad de ser hechos hijos. Preste atención.
los que le reciben, Dios les da el poder, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en la predicación del Evangelio, cuando alguien cree el Evangelio, nace de nuevo. Significa que hubo un primer nacimiento de Dios y que la salvación es el nuevo nacimiento y volvemos a nacer nuevamente a la condición de hijos de Dios. Mi tiempo se está terminando, pero vamos a tener tiempo para continuar desarrollando y mostrando otros ejemplos en la palabra sobre esta preciosa verdad. Jesús por eso le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, pero no nacer de tu madre, entrar al vientre de tu madre para nacer de nuevo. Eso sería simplemente un nacimiento natural. Me estoy refiriendo a nacer de nuevo del Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que va a dar vida a nuestro espíritu humano. El día de hoy, entonces, si usted tiene a Cristo, usted le ha sido restaurada la condición de hijo de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque Dios nuevamente es nuestro Padre. Nos habíamos apartado, por el pecado, habíamos perdido la paternidad de Dios por un momento, pero por medio del Evangelio, esta paternidad es restaurada porque Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo. Esa nueva criatura vuelve a existir por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y lo que es nacido del Espíritu es tu espíritu. Ese espíritu nació de Dios y es una creación completamente nueva. Usted es hijo e hija de Dios. Nos vemos en el siguiente espacio.